Paso entonces a hacer mi exposición. Tendrá la virtud de no poder recurrir al PowerPoint y de incitarles a todos ustedes a imaginarlo. Probablemente lo mejor que puedo hacer es quitar mi propia imagen, o bueno, no dejarla porque será probablemente útil. Música, ciencia, arquitectura. Velo imaginario del drama audible senaquiano. Hay una fotografía de Xenakis, probablemente a los 30 y tantos años apenas, peinado de una forma muy conservadora, mostrando solamente su oreja derecha. Recordemos que Mozart, que tenía una oreja muy fea, que los pediatras llaman la oreja Mozart, la ocultaba debajo de una peluca. Pero aquí Xenakis no nos deja ver ni su oreja ni su ojo. ¿Qué es lo que escucha? Sabemos todos que tuvo una herida producida porque en las manifestaciones en Atenas de los estudiantes, y él era uno de ellos, uno de los más activos, o de los más activos, está la caserna donde estaban los ingleses que venían a ocupar Grecia, una Grecia de izquierda, para evitar que Grecia se fuera a la izquierda. Los ingleses han metido orden de la misma manera en que contribuyeron a meter orden en el franquismo para evitar cualquier contacto con la izquierda antirrepublicana, y lo que hacen estos ingleses es reprimir ese giro a la izquierda. ¿Para qué? Para proteger esta idea de Europa occidental de la izquierdización. No puedo dejar de recordar cuando vino Xenakis a México y vio una estatua de Churchill en la Avenida Reforma. Digo, ¿cómo es posible que le erijan una estatua a este señor, al que detestaba profundamente y con sobrada razón, porque ¿qué tenían que hacer los ingleses invadiendo Grecia? En Atenas, esa furia que tenía Xenakis por esa intervención inglesa en su propio país, le hace ir frente a la caserna inglesa y hay un cañón a su alcance. Xenakis seguramente lo invierte y apunta a la caserna, lo enciende y destruye una parte de la caserna. Pasan apenas segundos y él recibe, junto a dos compañeros que estaban a su lado, una granada, cuyas esquirlas matan a los dos compañeros que estaban junto a él y a él le destrozan la parte izquierda del rostro. Queda sordo, o no sordo, sino solamente escucha un enorme sonido producto de las conexiones auditivas y vocales, y no ve. Intentemos suponer qué pasa cuando alguien no ve de un lado y tampoco oye de ese mismo lado. Solamente un lado, el lado derecho, le puede permitir percibir, sentir, comunicarse e incluso hasta ser visto o ser oído. La voz de Xenakis, se la escucharon ustedes en este diálogo que mantuvimos, es una voz autoapagada. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se activase esa voz, sería más confuso lo que ocurriría en su oreja. ¿Qué ocurría en su oreja? Intenten hacer el sonido más duro con su garganta. Más o menos de esa naturaleza podría ser lo que escuchaba. Eso me lo contó cuando viajamos aquí en México, que hicimos una buena amistad. Durante 10 años después del accidente o después de la herida causada por la respuesta inglesa a su cañonazo, a la caserna, que durante 10 años va a permanecer presente.
No lo puede apagar. Es algo que no se apaga ni de noche ni de día. La desesperación es total. En varios momentos piensa en terminar con su vida porque no puede soportar eso. Dice esto: mi herida de guerra me convirtió en lo que soy. Es como si viviera en el fondo de un pozo. Mis sentidos deteriorados hacen que no pueda asimilar el mundo que me rodea. Y por esto mi mente se volcó cada vez más hacia el pensamiento abstracto. Hay una razón por la cual se convierte en lo que es finalmente, en un músico que defiende la música ciencia, en un músico que defiende la teoría como medio para poder alcanzar la música que quiere, pero por otra parte necesita de ello, porque para huir de ese mundo o para resolverlo. Huir de ese mundo sí, pero también resolverlo. Xenakis, después de haber hecho Metástasis y Piropracta, publica Músicas Formales, un compendio de métodos que aplica a sus creaciones musicales. Son métodos originales: estadística, dibujo, representación en coordenadas cartesianas, teoría de juegos, teoría de grupos, matrices para las teorías de juegos, y así viene varias partituras que son el terror para cualquier músico que en ese momento descubre y está estudiando cómo funciona la música de aquel momento. De todas las obras o de todas las músicas de aquel momento, la de Xenakis es la más impenetrable desde el punto de vista de la teoría y también de la audición. Si escuchamos algunas de sus obras tempranas, como ST4, ST48, estocástica, donde la probabilidad es la que gobierna las conexiones y en donde no hay ya un vínculo entre los sonidos, sino solo probabilidad entre ellos. Escribe Artes y Ciencias, que ese es el título de su tesis, que escribe ya a los 50 y algo, y después Música de la Arquitectura. El título es bastante llamativo, porque siempre se pregunta uno qué fue primero, el pabellón Philips o Metástasis. ¿Qué hace Xenakis para poder resolver la necesidad de escribir aquello que le atormenta? Porque de alguna manera, si nos ahoga algo, tenemos que hablar de ese algo, tenemos que abordarlo, tenemos que recurrir a todas las capacidades que podamos tener para escapar de ello. Tenemos que utilizar toda nuestra inteligencia, todo nuestro ingenio, y en su caso todo el ingenio de un ingeniero, para destruir aquello. ¿Qué hace Xenakis? Va a París e intenta estudiar con Honegger. ¿Por qué? Bueno, este señor había escrito una música que se parecía a la de una locomotora, una identificación de inmediato con la energía, con el vigor, con el ruido, con poder alcanzar ruidos mediante los instrumentos tradicionales. Pero Honegger era muy cerrado y le dice a Xenakis que acaba de escribir unas quintas paralelas y que eso no se tolera. Ve también a Milhaud, pero Milhaud no tiene los alcances, digamos, para explicarle a Xenakis cómo poder resolver el asunto. Se aproxima a alguien que sí lo entiende, y es Xenakis, perdón, y es Messiaen. Messiaen es un experto en la rítmica griega y en la rítmica hindú. Y ahí retroalimenta el conocimiento de Xenakis sobre su propia identidad musical, al mismo tiempo que, interesado en problemas matemáticos respecto del ritmo, Messiaen le induce a continuar con esas capacidades, con las capacidades matemáticas,
para poder alcanzar a vislumbrar lo que quiere hacer en música. Es con Messiaen con quien logra, digamos, aproximarse mejor a su propio trabajo, o digamos, es quien es más permisivo para dejarle aproximarse a su trabajo, y el que descubre además ser el gran maestro de la música de la posguerra. Messiaen es profesor de Boulez, de Stockhausen y de Xenakis, nada menos. Quiere decir que algo entendía para propiciar a tres mentes tan distintas entre sí que pudiesen manifestarse plenamente. Alguien más que influye en Xenakis, y esto es desde antes, es Igor Stravinsky, con la consagración de la primavera, una música hecha a la medida de la energía, de la fuerza, de la brutalidad elemental del humano. Y alguien más que observa la naturaleza como Edgar Varèse, alguien que escribe una música que es distinta de la escritura hasta entonces, igual que Stravinsky, pero que alcanza un grado de abstracción mucho mayor que la de Stravinsky. Stravinsky comete este, digamos, pecado de primavera y después se recluye en una música que llega incluso hasta ser dodecafónica. ¡Qué aberración! Una de las maneras en las que Xenakis intenta resolver aquello que oye es asociar aquello que oye, aquellos sonidos de los que no puede librarse, con el recuerdo de las manifestaciones que hubo en Atenas y en los que se gritaban consignas que aparecían en primera fila y se reproducían como un eco en las filas de hasta atrás. Si uno ve los movimientos que aparecen en Pidopracta, uno de los dibujos en que al parecer hay una especie de pequeña laguna al centro, donde todo está concentrado al inicio en una cantidad de sonidos que ocupan todo el espacio audible y que después se dispersa en dos, que va hacia el agudo y va hacia el grave, parece aludir, como bien lo decía aquel estudiante que estaba en el Museo de Arte Moderno en París, parece aludir a esas manifestaciones, a esos gritos, a esos tiros que también pudo haber, a esos tambores que también tocaban los estudiantes, a golpes, a esos aplausos, a esas consignas que se producen y que por asociación con aquello que está escuchando y no puede librarse de ello, decide integrar a su propio trabajo. En músicas formales, Xenakis dice, ¿de cuántas maneras podemos llenar un cuadrado? Es una pregunta iluminadora. Con horizontales, con verticales, con diagonales, llenándolo, o casi llenándolo si quiere. Con formas de abanico, como la de metástasis, que se abre o que se cierra, como la de metástasis. Con la de diagonales descendentes y otras ascendentes, a contraposición y a contracorriente de las primeras, de tal manera que forman un tejido indescriptible. No se puede saber exactamente qué es lo que hay. Parecería que ahí, en este tipo de manifestación, en este tipo de desorden que llena un cuadrado, desde el punto de vista teórico, es en donde Xenakis puede entender mejor cómo resolver las cosas. Después hace otro tipo de trayectorias, unas curvas, unas espirales, unos triángulos, en fin. Podemos encontrar casi todo, e incluso círculos que llenan todo ese espacio. Lo más interesante del caso es que ese tipo de materiales son los que nos permiten decir que Xenakis, cuando está haciendo música, está haciendo arquitectura. No es necesario creer demasiado en el aspecto que describe desde el punto de vista matemático, lenguaje inaccesible para los músicos. No lo describe en el sentido del arquitecto,
de crear texturas de una pared, porque parecería trivial, muy trivial, pero no lo es. No es tan trivial porque lo que está creando es una textura que no existía antes en música. No es, por lo tanto, nada trivial. Por el contrario, es una aportación que hace a la música el decir, sí, lo que puedes escuchar es lo mismo que podrías ver en una pared. ¿Cómo ver en una pared? Intente cualquiera de ustedes llenar de cemento una pared de una manera desordenada, como lo haría quizá un albañil precoz, que no supiera muy bien de todas las técnicas de cucharear la pared. Llenaría de rastros por todas partes si quisiera hacer la pared no ordenadamente, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de un lado hacia el otro, sino por todas partes. Quiere llenarla de inmediato. Un poco eso son las texturas xenaquianas. No está pensando en términos de música, no puede pensar en términos de música, porque no quiere pensar en términos de música. Puede pensar en términos de arquitectura, y son esos términos de arquitectura los que impone en su música. Y se pregunta, ¿es la música un lenguaje? Es la mejor pregunta del siglo XX. ¿Es la música un lenguaje? Sí, y ahí encuentra la frontera. Sí lo es para quienes utilizan la música como lenguaje con los lenguajes de los sistemas. ¿Será que se intenta ir más lejos? Decir, la música no es un lenguaje porque no puede decir nada concreto, como lo harían una frase, un conjunto de palabras ordenadas con una intención racional. No, no es un lenguaje. Pero sí lo es para aquellos que consideran que la música es un lenguaje, que la música es un sistema, el sistema tonal, atonal o decafónico, etc. Entonces, ¿es música una analogía? Yendo a lo que expone Pablo Araya desde el inicio. Otra pregunta, ¿hay otra música? ¿Hay una música que no es lenguaje, sino que es concreta? Justo después de la guerra surge esa música concreta que permite también a Xenakis tener una analogía de lo que él puede estar buscando. Y se vincula muy tempranamente con, perdón, así de esa manera, se vincula muy tempranamente al grupo de investigaciones musicales de la radio francesa. Música, matemática, música, ciencia. ¿Es la música ciencia o es la música matemática? ¿Podemos pensar que hay una música matemática? Yo digo que no. ¿Que hay una música ciencia? Señal. ¿Me permiten una pequeña intervención para poder ingresar a la... Join. Por favor, estoy en una sesión. ¿Quieren? No. Gracias, muchísimas gracias, Luis, por... Sí. Aquí estoy. ¿Están ustedes o estoy solo? Si quieres, cierra tu sesión del teléfono, Julio, para que no se oiga doble tu voz. Sí, déjame eliminarla. Se retroalimenta, sí. Pues ya está. Estoy mutado. Aquí estoy ya mutado. ¿Hay alguien más? Como decía alguien en el precipicio. Déjenme apagar mi teléfono. Tengo que salir de la sesión de Zoom que tenía yo acá. ¿Cómo hago? Pues me salgo y ya está. Ya salí, ¿verdad? Sí, ya estás ahí. Sí, ya saliste. Digo que no, estoy co-host. Estoy co-host. Suena un poco fuerte. Bien. Voy a pedir compartir la pantalla. Aquí estoy.
Ya se ve, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero mostrar esa fotografía inicial de Xenakis, muy joven, en la época en la que sufría más de este problema. Voy a avanzar más rápidamente. Aquí se le ve con Messiaen. El de la izquierda, parece un mafioso italiano, es Stravinsky, y el otro es Varese. Aquí está la imagen que yo evocaba de Pitopracta, con esta parte al centro. Ah, está Miski, adelante. En donde nos importa exactamente qué hace cada línea. No, no nos importa lo que hace cada línea. Lo que parece más importante aquí es crear este mural, esta textura mural, que va de un lado a este otro, a base de glissandi y de sonidos breves. Ese elemento, esta idea de crear una textura, es original de Xenakis en el terreno, digamos, de la arquitectura y de la música. Aquí están los cuadrados, cómo dibujar un cuadrado de múltiples maneras. Yo podría decir que este cuadrado que está aquí es el que más podría acercarse a lo que él describía como esa audición que le atormentaba. Aquí le tenemos con Le Corbusier, que era también tuerto. Contaba Xenakis una escena muy graciosa, que era cuando estaba con Le Corbusier tomando un poco de vino a la mesa. Le Corbusier le servía a él y le derramaba el vino de la copa. Y entonces Xenakis le servía a Le Corbusier y lo dejaba igual de pringado. Era una escena muy, muy cómica. Aquí está esta imagen, perdón, esta imagen muy conocida de las paraboloides realizadas a base de rectas. La imagen da la impresión de que todo es curvo, pero no es curvo, son rectas todas. Estas imágenes las tenemos, las pueden ver en México, en la obra de Félix Candela. Hay varias obras de Félix Candela, pueden buscarlas mientras están escuchando esta presentación. Y verán que está basado en paraboloides hiperbólicas. Tenemos aquí el registro, que son 5 intervalos de duplicación, o peor dicho, 5 octavas, que es el mismo registro que va a tener la UPIC, curiosamente. ¿Por qué ese registro? ¿Por qué no excede ese registro? ¿Por qué no va mucho más allá? Porque probablemente no lo oye, porque no lo alcanza a oír. Escoge ese registro limitado, a pesar de que llega bastante agudo, pues esta altura, este mi, a doble distancia del mi de la primera línea de la pauta, aquí. ¿Tienen algún parecido estos dos elementos? Sí, pero también este elemento, sus estructuras, sus tensores, etcétera, parecerían también una forma de llenar el espacio en aquella imagen anterior, como llenar un cuadrado. Todas estas échafaudages, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo que hacen los albañiles. Chantier. Chantier, sí, bueno, pero francés, que afrancesados somos, por Dios. No, estos, ¿cómo le llaman los albañiles, hombre? ¿Sí saben de lo que hablo? La intérprete dice que ¿La es qué? andamiaje. Andamiaje, ok, exacto, todo este andamiaje. Gracias. Es muy evocador también de cómo está hecha la estructura. Algo que decía Xenakis en una conferencia, recuerdo, era que había querido utilizar para estos tensores aquí, cuerdas de piano. Es decir, las cuerdas de piano le hubieran permitido traducir directamente lo que él había hecho en Metástasis. Cuerdas de piano que irían en este sentido, como estos que están aquí. Probablemente detrás de la construcción arquitectónica había también una intención de crear un espacio en donde quedara
registrada la concepción de Metástasis dentro de este pabellón. No es la música de Xenakis la que se va a tocar en el pabellón, sino el maravilloso también poema electrónico de Varés. Digo maravilloso porque después del poema electrónico de Varés, en lo personal no he encontrado mejor obra electrónica, más inventiva. Pero sigamos adelante. Aquí están de nuevo esas mismas figuraciones. Son figuraciones nuevas en la arquitectura. ¿De dónde vienen esas figuraciones? Forman parte de una corriente arquitectónica que ocurre en Italia, creo con Nervi. Xenakis ya lo muestra. Le Corbusier no era experto en estas estructuras, es Xenakis el que calcula, y hay que ser un buen calculista para poder hacer un techo que resista esas curvas. Luego entonces tiene que tener esos techos también una estructura a base de encuentros entre distintos tensores. La música está pensada como un conjunto de tensores que crean un espacio, que crean una superficie curva. Aquí hay algunos bosquejos. Cuando le preguntaba a Xenakis cómo imagina, decía, bueno, pues a veces a partir de unos dibujos o lo que sea. Pues aquí el dibujo de Metástasis dibuja lo que se le ocurrió, que era una boca, un estómago, y ya podrán imaginarse lo demás. Aquí tienen el pabellón de Austria, y aquí está el pabellón Philips, donde participa Xenakis. Ahí está el proyecto, y aquí está la realización. En las paredes, por dentro, se proyectaban fotografías o imágenes diversas que acompañaban al poema electrónico de Varés. Y también en los intermedios se tocaba una obra de Xenakis. Algo de esos tensores están aquí. Este es el final de Metástasis, en donde todas las cuerdas están creando, que están tendiendo hacia algún punto en particular o están tensando el espacio. Obsérvese lo que ocurre con estos tensores que se añaden aquí, estos otros tensores. ¿Estamos viendo realmente una música en el sentido de la música misma o estamos viendo una música que está concebida como una arquitectura? Sí está concebida como una arquitectura. Son techos, son paredes, son superficies, curvas aquí, menos curvas aquí en la representación. ¿Cuál es el origen de ese tipo de arquitectura? Hay un escultor y artista plástico ruso llamado Anton Pevsner, P-E-V-S-N-E-R, que justamente 10 años antes o más que Xenakis, que el pabellón Philips, Le Corbusier, crea estos otros tensores. Todos ellos rectos para crear la impresión de una curva. La curva es esta, la curva es esta otra o esta otra. Este es un punto de partida fundamental para esta música arquitectura o para esta música que fue antes de la arquitectura como Metástasis, que era más bien una música quizá como una escultura, como esto. Podrían poner, Itziar, te pedía, por favor, si puedes tú poner este enlace para escuchar Metástasis. Sí, el que me mandaste, ¿verdad? ¿Qué te mandé? Pero Sí. tienes que dejar de compartir para que pueda compartir yo, Julio. Ok. ¿Sale? Stop Entonces, share. Ya está. Muy bien. aquí déjame compartir yo. Compartir.
Andamio es la palabra, más que es de andamiaje, es andamio. Ahí está. Ahí está. Adelante. Me dice si se Es escucha. esta, sí. Sí. Ponle bien al volumen todo lo posible. ¿Ves? Detengámonos aquí, por favor, Itziar. Deténle ahí, por favor. Gracias. Todo lo que acabamos de oír forma parte de la descripción que el propio autor hace de algo continuo. ¿Está aquí? Yo no puedo, yo con mi cursor no puedo identificar nada, pero digamos que hay 4 elementos en la partitura. Estos tensores al inicio, al final de esta primera página, podemos llamarle página, hay 4 páginas, son los mismos tensores que van a aparecer al final, que ya habíamos visto, y en medio lo que va a haber, y esto no lo manifestó jamás Xenakis. Yo lo escuché desde la primera vez que escuché Metástasis en la clase de Jean Etienne Marie, con Xenakis presente. Lo que no manifestó es que toda la segunda parte es una serie dodecafónica. 12 sonidos primero, el cancricans de esos 12 sonidos, el espejo de esos 12 sonidos, y así sucesivamente. ¿Por qué Xenakis no revela que esto es dodecafónico? Vamos a escucharlo ahora, por favor. Continuamos ahí donde nos quedamos, ¿cierto? ¿Puedes ponerle más fuerte? No. ¿No? Aquí abajo se puede, ¿no? ¿Puedes detenerlo, por favor? Si nos preguntáramos de quién era esa música que acabamos de escuchar, esta segunda audición, diríamos, pues, de algún alumno de Schoenberg, de alguno de los dodecafonistas que eran sus compañeros.
de esa llamada Escuela de Darmstadt, que tenía como cabeza a Messiaen durante un breve tiempo y que después es encabezada por Stockhausen, principalmente, y por los músicos dodecafónicos. Es toda una nueva idea de música, es decir, el serialismo integral, al cual pertenece Pierre Boulez. Esta música que aparece aquí no se parece para nada a Xenakis. Cuando le pregunté por qué era dodecafónico, me dijo que era pura casualidad. Mentiras. 25 años después, en sus archivos, el jefe de sus archivos, que era Radustan, un musicólogo rumano muy preparado, me dijo: Julio, tenías razón. Efectivamente, es una serie dodecafónica. Y mostró lo que decían los archivos, y en realidad es una serie dodecafónica, pero tratada bajo la óptica de la teoría de grupos finitos. ¿Qué quiere decir? Que la identidad, que es algo de lo que habla Xenakis en la conversación conmigo, esa identidad, algebraicamente, puede tener un conjunto de 24 rotaciones y traslaciones y proyecciones. Es esta música con la que Xenakis hubiera podido criticar al dodecafonismo, pero no lo hizo. Su propia música dodecafónica fue más lejos que los dodecafónicos. Estaban perdidos en sus series cerradas, una serie que decían ahora imitación por quintas, etc. No llegaron muy lejos. Sin embargo, Xenakis muy pronto, la fecha de Metástasis lo constata, llega muy pronto a una nueva versión de la música dodecafónica y no levanta el dedo diciendo esto es dodecafónico. Ni tampoco dice esta teoría en músicas formales no lo menciona. ¿Qué quiere decir? Que no quiere ser observado como miembro de la misma tribu de Darmstadt, ni siquiera de los del conservatorio, y mucho menos de los nuevos alumnos del conservatorio, que serían Stockhausen y Boulez. Ahí se deslinda literalmente de ellos. No quisiera ponerles el martirio de escuchar toda esta obra, pero podemos escuchar hacia el final de la tercera ventana, antes de la cuarta ventana. Debo hacer notar que la obra comienza en un sonido sol, en la primera ventana, y termina en un sonido la bemol, o sol sostenido. Xenakis nunca escribió bemoles, sino sostenidos. Entonces, si comenzamos puedes comenzar y recorrer hasta el final de la tercera ventana, Itziar. No se puede recorrer, ¿verdad? ¿O sí? Ah, no, sí. Un poquito más lejos. Ahí está. Ah, no, un poquito antes. Ahí está, ya, ahí con eso. Muchas gracias, Itziar. No apagues todavía tu imagen, por favor. No la quites todavía. No. ¿Qué hace Xenakis? ¿Por qué esto no lo dice? ¿Por qué no menciona que esto es dodecafónico y que utiliza 24 variaciones de la misma serie? Serie que tengo apuntada ahí arriba en mis cajones, que no vale la pena ni siquiera mencionar, pero es curioso que no lo menciona
porque podría haberlo mencionado y decir metástasis, es ir más allá de ese tiempo estacionario que está ahí al centro. Esa tortura que contiene como música dodecafónica, hiperdodecafónica. Podría haber dicho, sí. ¿Qué es lo que nosotros retenemos de metástasis? ¿Retienen ustedes esa parte, estas ventanas 2 y 3? ¿O la 1 y la 4? Cuando llega la 4 dice uno, qué salvación, ya se parece al principio. Todo lo demás me tenía pensando en cualquier otra cosa, me tenía pensando en lo que había escuchado al inicio. Al menos es una descripción posible de la recepción que se puede tener auditivamente de una música que de pronto nos revela que hay un espacio continuo. Porque de eso se trata la obra. Aquí dice continuo, discontinuo, continuo, discontinuidad, continuidad, discontinuidad y finalmente continuidad. ¿Qué es? Es una reflexión filosófica sobre si al principio se desliza y permanece quieta. Está quieta y vuelve a deslizarse. En medio se mueve de una forma poco animada, muy poco atractiva desde el punto de vista de la información. ¿Por qué? Porque es económicamente muy débil. Es una sola información, volteada, girada, 24 veces. Y al final decide retomar el curso inicial. Voy a Stop Participants Sharing. Ok, ya voy. Ahora vuelvo a mi participación. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno. sí. Es mucho más interesante esta escultura, en el sentido de lo que está revelando Pevsner, que la parte intermedia de Metástasis. Pero Metástasis es muy reveladora de lo que se puede hacer en música a partir de esta concepción en la que no hay melodía, en la que no hay contrapunto, y en la que todos los elementos son tensores de una superficie audible. Si se dan cuenta, todos los glissandi estos no contienen ritmos particulares. Son ininterrumpidos, de eso se trata. Y aquí lo tenemos nuevamente. Aquí tenemos una imagen de Giacomo Valla, en la que describe, perdón, tengo que salir de esta, me metí en otra, en otra presentación. ¿Puedo pedir esta? ¿Ya la están viendo esta hora? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Están viendo estas 4 elementos de aquí? Sí. No. A ver, ¿cuáles? No sé a cuáles te refieres, A Julio. ver, ven que yo estoy cambiando de una pantalla en negro con una dirección de internet a una que tiene unos dibujos. Vemos No. un cuadrito blanco que tiene un como cuadrado con un circulito hacia arriba. Nada, aquí tampoco ven nada. ¿Es que estoy cambiando? No, entonces tengo que quitarme de hacer esto y volver a un momento de nuevo. Aquí estoy. Ya estoy en la... Tenemos aquí entonces una nueva modelización que hace Xenakis de cómo crear esas texturas. Estas son otras formas de cómo llenar un cuadrado. Curiosamente aquí todos son cuadrados o todo está hecho dentro de cuadrados, porque, y aquí también incluso, es lo que le importa en este momento, ver cómo llenar estas texturas, donde ya no van a ser visuales, sino van a ser auditivas, o mejor dicho, audiovisuales, porque este modo de hacer música le permite a Xenakis recuperar lo que ha perdido, recuperar el oído y la vista. Es un aspecto fundamental del drama xenakiano. Es decir, el hecho de crear una música que le permita revivir aquello que ya no le es posible tener. Es decir, esa media parte de su rostro
que está inactiva, es restituida simbólicamente, digamos, por estas figuraciones, por estas creaciones. Esto desde el punto de vista de la pérdida en Jung o en Freud, por traer a colación un elemento más de interpretación que me parece importante en el caso de alguien que no quiere o no puede, no tolera hablar de los aspectos dramáticos que pudiera haber en su propia música. Aquí tenemos de nuevo a ese ruido que le invade. Este es el proyecto o la distribución de los músicos en teletector. Cada uno de estos pequeños lunares o puntitos es un instrumento y estos ricitos son el público. Pero todo este espacio, que es relativamente grande, está ocupado por los músicos. Hay un director que está aquí, al centro, y es el que va indicando qué más puede indicar que el compás. Pero no, lo que ocurre aquí con esta distribución es que comienza a haber recorridos de tipo continuo entre estos elementos. La música corre así, hay una fantástica creatividad espacial. Decía yo que Xenakis no aportó melodías, a lo mejor sí las aportó en su época de joven, cuando todavía no había tenido esta herida, porque hay varias obras de él en su catálogo que son canciones. Mucho de lo que hizo eran canciones. Pero a partir de la pérdida del oído, en donde ya no puede distinguir, en donde no puede incluso haberlo desarrollado mejor, y donde incluso es para él un aspecto poco interesante el poder reconocer las alturas precisas y crea esta música estocástica que está incomunicada en las alturas. La manera en que las va a comunicar es a través de un mismo tipo de sonido que va recorriendo el espacio como una misma forma. Este aspecto es muy interesante. Es decir, es un melodista del espacio. Esto hace que tengamos en Xenakis a alguien que por primera vez atribuye a la distribución espacial y al movimiento espacial lo que antes en música habría sido la melodía. Aquí tenemos un poco más de detalle. Observen, por ejemplo, violín primero, fagot 2, flauta 1, violín 2, contrabajo, etc. Y esto nos lleva también a otra dimensión, es a la de los politopos. Este es el politopo de Micenas alfa, que se hizo en Grecia, con procesiones en un cerro de animales, creo que eran corderos que llevaban unas velas y iban ascendiendo la colina, al mismo tiempo que había la música que él escribió para ello. ¿Y qué música escribió? Esta, Micenas alfa. ¿Música abstracta? ¿Es realmente música abstracta? ¿O estamos viendo a un soldado con un arma? ¿Música abstracta? ¿O acaso estamos viendo un autorretrato? Una parte que parece más libre, del lado izquierdo, y una parte que parece tensa, donde está la mayor energía, donde hay, diríamos en términos de comunicación, lo menos inteligible, lo más ruidoso. Magnífica foto. Conmovedora también, de alguien que decide ser visto tal como él se ve. Y aquí, su invención, mucho más importante que la de Metástasis,
que es una máquina para poder dibujar y escuchar todo lo que hubiera querido. Qué difícil es dibujar una música y luego transcribirla, convertirla a partitura. Es un proceso muy tardado. Xenakis es un hombre muy práctico, es un ingeniero, y es un informático, es un músico, es un arquitecto. Esta multiplicidad de calidades te lleva a construir esta máquina como una solución que además es una solución porque por primera vez comienza a dibujar algo mucho más libre que los dibujos anteriores. Este en particular. Mucho más revelador de un lado espontáneo que no se había visto. Probablemente se haya escuchado, pero estaba tan encubierto que no se dejaba conocer. La UPIC es una máquina que creó Xenakis para que cualquier persona pudiese utilizarla. ¿Quiénes fueron los más torpes en utilizarla? Los estudiantes del conservatorio. Eran los más torpes porque decían, este es el La, por favor, deme cuál es el La 440. Y ahí, si no, no podía comenzar. Era ridículo. ¿Quiénes eran los más creativos? Los ciegos. Tuve a mi cargo a un grupo de ciegos extraordinariamente creativos porque la máquina les permitía escuchar lo que no podían ver. El origen de este método de representación viene de un tal Schillinger, entre otros. Y esta es la partitura de la Patética de Beethoven, modelada que parece ser un paisaje de edificios de Nueva York. Villalobos utilizó algo similar a esto con paisaje de Nueva York en alguna de sus obras, influido por Schillinger. El propio Varese parece también influido. Esta es una descripción gráfica de Varese. Sí, la escritura de izquierda a derecha. Y aquí está la altura, también la intensidad. Podemos observar que hay un buen antecedente, y el mejor de todos esos antecedentes parece producirlo Varese en este método de graficación. Este método es una proposición que hice para generar una nueva UPIC en 3 dimensiones, en donde en la vertical estuviera la altura, en la lateral estuviera el color, y en la profundidad, que es lo que aparecería aquí, estuviera la intensidad. He aquí a Xenakis, hacia el final, a los años 90, tiempo después de la conversación que tuvimos. Mi música descansa en movimientos del alma, dice. Movimientos a veces incoherentes, pero no hay teoría. Solo me gobierna la intuición, la objetividad, la subjetividad. Todo. Soy por completo incapaz de predecir lo que puede suceder en el acto compositivo. Y esto es en los últimos años de su vida, ahí en su estudio. Ahí su firma. Muchas gracias. Ay, Julio, pues más ¿Hay bien preguntas? gracias a ti. Me parece una charla súper emotiva, ¿no? Justo no sé si alguien quiera hacerle algún comentario o alguna pregunta a Julio. Anímense a preguntar. Bueno, si no, no. A Pablo, ¿qué hay? Yo te voy a preguntar, Julio. Sí. Más que preguntarte, no sé si es como que a lo mejor hacer alguna observación. Lo que quieras. Me da la impresión, o sea, como dice Itziar, es como muy emotiva la charla también.
pero ¿Qué como ¿qué que... puedo ser sino emotivo? Te estoy hablando Y no, y que está muy bueno, de un viejo y gran amigo, claro. y gran maestro. Pero lo que me sorprende es como el grado de precisión, de conocimiento de la persona Xenakis, digamos, cómo llegaste a percibirlo y entenderlo y por ende conocerlo, ¿no? Eso me sorprende, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Quería decir. Poder haber rescatado o percibido qué es lo que era él, ¿no? Eso que decíamos, a lo mejor atrás de toda esa gran parafernalia técnica y demás, bueno, hay ese costado humano, como quien dice, ¿no? Me sorprende lo preciso de... Bueno, yo quisiera decir, la primera vez que vi a Xenakis fue en 1967, probablemente en la Escola Cantorum, no recuerdo la fecha ni el mes, ¿no? Pero sí, era los años 67, un poco antes de la revuelta del 68. Apareció Xenakis y durante 2 horas habló sin parar, llenando 4 larguísimos pizarrones del auditorio con ecuaciones matemáticas. Todo eran matemática, todo era matemática. Yo estaba desesperado porque estaba harto de la música de los dodecafónicos. En el domen musical alguna vez grité, ¡no se oye la serie! Una cosa así, ¿no? Alguna salvajada, porque no se percibe la serie. Pero en el caso de Xenakis, le dije, oiga, ¿podría usted ya dar un ejemplo de su música? Usted lleva hablando de ella 2 horas y no la ha puesto. Y dice, muy bien, muy buena idea. Y puso Metástasis. Fue un impacto no tan fuerte como, por ejemplo, el haber escuchado la consagración de la primavera a los 15 años, ¿no? Pero sí fue un impacto a nivel de la percepción. Dije, caray, aquí está pasando algo muy raro. Esta música, ¿cómo es esto? Se está moviendo y no puedo decir en qué altura está esto, se está moviendo aquí, allá. Sí, había una dispersión a partir de un punto. Esto era muy revelador. ¿Cómo puede ser una música así? ¿Cómo se le ocurrió esto? Inmediatamente después venía la serie decafónica, que raro, lo noté, los golpes de Good Block al principio también le dije, esto está en sección áurea, o sea, interviene después y le hice una serie de preguntas, y a partir de ahí nos hicimos amigos, porque fui el único que no le creyó desde el principio y hasta el final, que no le creyó todas las cosas que decía, ni que tampoco creyera en sus silencios. Sus silencios eran muy frecuentes porque no quería pertenecer al mundo de los músicos conocidos. Quería ser un músico distinto, porque lo era, además. Pero uno puede imaginar las preguntas que uno se hace sobre alguien que crea una música tan distinta y que además la crea con tantas barreras, con tantas máscaras, con tantas premisas, con tanta parafernalia, como has dicho tú. Entonces, me parece que es el mejor heredero de Pitágoras, ¿no? Pitágoras no se dejaba ver, hablaba detrás de un muro, nadie lo vio, pues un poco así Xenakis no quería ser visto. Al menos no quería que vieran el aspecto personal, el aspecto más cercano. La entrevista que le hago es sobre eso. Y al final dice, sí, efectivamente, sí, ya liberé mucho más. Hubo que pasar años de buena amistad y de preguntas y de confesiones y pues también de mucha introspección en el mundo que quería desarrollar para poder entender mejor, ¿no? Sí, había que descifrar. Para mí ha sido un proceso complejo el descifrar tanto enigma. No en vano vengo de la familia de aquel que descifró el código Enigma anterior al de la Segunda Guerra. Carmelo Estrada descifró el código militar alemán que permitió a los republicanos españoles tener muchos más datos sobre los secretos alemanes, ¿no?
Pero en fin, eso ya es otra historia. Creo que respondo a algo de lo que propones, preguntabas, pero hay dos participantes levantando la mano. Sí, sí, ¿Algo sí, más, Julio. Pablo? No, buenísimo. No. Ah, ok, Gracias, muy bien. Julio. A ti, pues los que hayan participado, ¿quién es? Hugo Solís, al parecer, ¿verdad? ¿Quién? Mauricio. Julio. Mauricio. Sí. Sí, gracias. Mira, nada más quería pedirte si pudieras comentar, pensando bueno, en vista de todo lo que has dicho sobre Xenakis, ¿cuál sería entonces el papel de la imaginación en su crear? Es decir, ¿realmente no existe o sí tiene algún tipo de cabida y cómo es esto? Bueno, es una imaginación que no quiere pensar en términos de la música, sino que quiere pensar en términos mucho más libres. Quiero crear una fachada, una textura para una fachada. Quiero crear una textura como si fuera una curva, lo voy a proyectar. Quiero crear una textura que se parezca a las chicharras, o una textura que se parezca a los efectos del viento. O sea, su imaginación es reproducir lo que conoce, pero con una distinta libertad, ¿no? Reproducir libremente aquello que puede reconocer en la naturaleza, que reconoce además obligado de su propio oído, no puede escapar de su oído. Una parte de lo que no sabemos que oía está en su música. Es decir, ese tormento espantoso que sufrió, pobre. Eso horrendo que hay ahí, es decir, y que no logra hacer en Metástasis. En Metástasis no lo logra tanto como en otra obra llamada Bohor, B-O-H-O-R. Bohor son cerca de 30 minutos de un ruido al máximo de volumen, en el que nada cambia, al parecer. Está todo estático. Eso es lo que quiere transmitir, dejar. O sea, si él quiso de alguna manera hacerles a los oyentes sufrir lo que él había sufrido, está en Bohor. Vomitar ahí en Bohor lo que él oía. Y hay muchas obras de él que forman parte de esto, desde luego. Después se va, digamos que ya que logró convertir todo aquello que era un terror, una dolencia dramática, entonces comienza a tener mayor libertad. ¿Mayor libertad de qué? De imaginar a partir de lo que ha creado también, ¿no? Ya se dio cuenta de que funciona, que estos glissandi funcionan muy bien, pues puedo hacerlos. Al principio, qué espanto, todas esas cosas estocásticas, ¿no? Cuando yo le preguntaba qué hacía con la estocástica, cómo lo hacía, tal, en una clase en la que estuve en 1983, realmente dijo una cosa abominable, ¿no? O sea, ¿qué quieres saber? Me hizo una pregunta horrenda, como si se sintiera invadido en la intimidad por lo que yo le estaba preguntando. ¿Cómo pasas de las ecuaciones estocásticas a la escritura musical? Le parecía un insulto. Se salió de la clase, fue la primera vez que le vi dejar una conferencia porque no soportaba hablar de lo que él hacía, de cómo lo hacía. No quería simplemente mantenerse detrás de ese muro. Y yo fui el que siempre lo estuvo fastidiando, diciendo, ¿y por qué? No entiendo. Soy el único, creo, que le estuvo fastidiando toda la vida. Por eso éramos buenos amigos. Gracias, Julio. Ya, no, a ti. ¿Quién? Hugo Solís. Sí, Julio, ¿cómo estás? Eso, más que una... Sí me oyen, ¿verdad? Sí, cómo no. Más que una pregunta, digo, otra vez creo que fue una presentación emotiva, como varios han dicho. Pero a mí lo que me gusta saber es, digo, y es una reflexión de estar oyendo el tema todo el día y de todas las reflexiones, es, siento que muchos de estos pensamientos fueron asimilados en la cultura, ni siquiera en el pensamiento musical. Toda esta relación entre parametrizar, entre tratar de darle cierta forma a la imaginación, en hacer todas estas relaciones audiovisuales, todo un poco un poco lo que pasó también con Anne Carroll, ¿no? Anne Carroll, pues, fue increíble en imaginar algo que no era posible y encontrarle una solución.
creo que Xenakis hace lo mismo, ¿no? Tiene una manera de imaginarse y encuentra los medios para transmitirlo. A mí mi duda es, mi duda o mi pregunta es, no pregunta, sino mi reflexión en voz alta es, ok, todo ese legado llegó, pasaron, no sé, 50 años, 80 años, lo que tenga que, 50, 60 años, y se permeó a todos los niveles. Y también se banalizó en cierto sentido, ¿no? Se difuminó. Y eso me deja a mí como con cierta curiosidad de cómo tú imaginarías que Xenakis imaginaría el futuro musical. Ya sé que es una pregunta completamente ficcionada y es solo una manera como para reflexionar de cómo, de qué sigue, cómo van a transcurrir estos procesos imaginativos y cómo va a pasar en 50 años, cómo vamos a ver estos fenómenos en 50 años y cómo se están produciendo los nuevos fenómenos así de trascendentales en la historia de la música. O cómo te los imaginas tú y sobre todo cómo te imaginas esa respuesta en Xenakis. Bueno, en primer lugar, no sé si fue totalmente emotiva mi presentación, porque es en cierto modo, es como si estuviera yo continuando las discusiones con él, ¿no? Es decir, todo esto que decías no es cierto. Todo esto que un día fui a reclamarle toda esta idea de que había ocultado que era dodecafónico, ¿no? Le dije, oye, ¿cómo pudiste ocultar esto durante 25 años? Te lo había dicho y dijiste que no. Pues no me acuerdo. Sí, tú no te acuerdas de muchas cosas, pero así era, ¿no? Ahora, no es tanto lo emotivo, sino podría ser más bien la satisfacción de rescatar a Xenakis de su parafernalia para acercarlo a la música. Hay gente a la cual que no entiende a Xenakis, hay gente que está todavía perdida en las explicaciones absurdas que él daba de ella. Esta señora, aquella francesa Snob, que decía, y sí, yo veo triángulos y octágonos y heptágonos, eso era lo típico. Y hay toda una sociedad que todavía piensa así de la música contemporánea y en particular de música que tiene esa coraza donde se declara música ciencia y música arquitectura. No hay nada de eso. Es decir, la música es música y lo que crea es percepción. ¿Cuál es el valor de Xenakis? Que cambió la percepción. Es decir, que aquello que solamente oían los músicos, que creían oírlo todo, el oído absoluto, se cayó al pozo, a ese pozo sin fondo que él describe de alguna manera. ¿Por qué? Porque es insuficiente. No podemos seguir escuchando la música solo con sonidos, sino también podemos recurrir a su descripción gráfica y a su descripción táctil. O sea, esta idea de sinestesia que descubre Xenakis y que, bueno, no es el primero que lo hace. O sea, Vivaldi lo descubre a través, digamos, de una sinestesia táctil, ¿no? Cuando está en las estaciones, esta idea de sentir las tensiones que hay en el frío, por ejemplo, y las distensiones que hay en el verano, son muy claras. Ahora, ¿hacia dónde va la música? O sea, Xenakis lo que dejó sembró algo que formó un conjunto de interrogantes muy, muy importantes para el músico tradicional. Debo decir, por ejemplo, que hay sitios en el mundo en donde todavía Xenakis no existe. o lo dejan entrar hipócritamente para decir, no vaya a ser que digan que no. Pero su música todavía está vetada, digamos. Yo he estado en Estados Unidos y es muy evidente lo retrógradas que son las universidades estadounidenses en su gran mayoría. Una de ellas, Bloomington, Indiana, donde lo engañaron diciendo que iban a crear un laboratorio y finalmente no le crearon nada. Pero hay muchos lugares en donde, por esnovismo, más que por convicción, se presenta la música de Xenakis. Hay mucho de esnovismo. Y lo que intento con esta reflexión, si les parece emotiva, está bien, sí, está hecha por alguien que lo conoció y que tuvo una gran amistad con él, pero en el fondo no es la emoción lo que quería yo transmitir, sino la reflexión. Lo que intento es decir, no, es que detrás de toda esta faramaya, detrás de todo este lenguaje
difícil e inaccesible para los músicos, detrás de todo esto que se puede decir sobre él en términos de matemática, de ciencia, de cosmos, ese panorama que describe, detrás de todo eso hay un ser sensible, hay un ser herido que tiene que crear una música a la semejanza de su herida. Una vez que lo logra, como decía, puede entonces librarse a ser mucho más libre. Valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo va a ser la música del futuro, Hugo? Espero que no haya tantos músicos. Es decir, espero que la música no se estudie solamente en escuelas o en facultades de música, sino en facultades de artes. Espero que lo que se enseñe sea primero a percibir, y a percibir en un sentido y en varios. Es decir, que haya mayor tolerancia hacia la sinestesia, en el sentido de la riqueza que nos puede dar. ¿Hacia dónde puede ir la música? Pues hacia algo mucho más abierto. Yo he visto a los niños, mis propios hijos y los hijos de vecinos y de muchas gentes, dibujar en la UPIC de Xenakis. Aquí vino la UPIC, la trajimos 2 o 3 veces, y los niños dibujaban. Y venían artistas plásticos y dibujaban también, y público. O sea, esta idea de decir, soy como cualquiera, y cualquiera puede ser como yo, es quizá la máxima más importante de Xenakis en todo su trabajo. Pero no lo dice tan literalmente. Lo expresa así, con esta invención de una máquina enormemente democrática, como es la UPIC. O no democrática, social. ¿Cómo va a ser la música del futuro? No lo sé. He escrito muchos cuentos de música ficción, pero no me atrevería a decir que sean ciertos, ¿no? Espero que no inventen un arma de infrasonidos que haga que todo lo que suene quede resonando durante mucho tiempo. Esa sería un arma fatal. Que ya la inventamos desde que admitimos que cualquier persona pueda tener la radio encendida a todo volumen en su casa, invadiendo nuestros espacios. En cualquier espacio que estamos invadidos. Por eso, bueno, ¿cómo es la música? Ahí, yo lamento mucho cómo en la época actual no hay cabida para lo que había en los años 60. Uno escuchaba la música de Xenakis, la de Boulez, la de Stockhausen, como algo cotidiano. Escucharlos ahora es una eventualidad mucho menos factible. Ha desaparecido. Y lo que uno escucha más y lo que tiene todo el enfoque y la orientación de todos los medios es la música esta popular, estúpida. Bueno, ya me excedí. Creo que Mauricio Mesa quiere intervenir. Viene. Gracias, Hugo. Mauricio. Sí. Ok. Sí, Julio. Muchas gracias por lo que nos has compartido. No. Y gracias también porque has hablado has profundizado en la cuestión de la herida. Yo me pregunto, porque también Víctor evocó la cuestión de Evo con Xenakis, del poseído. Sí, y a la vez Víctor pone a Xenakis como un hiperracionalista. Me pregunto si Xenakis no se ponía esas máscaras y no quería hablar de su proceso porque él tenía una conciencia de una dualidad, de ser a la vez un ser con unas capacidades y con una erudición, un conocimiento, unas capacidades técnicas también, y a la vez un poseído. Porque también Mauricio evocó la cuestión de la fuerza. Eso es una cuestión
que me parece que es la cuestión, ¿no? La cuestión de la fuerza poética que puede tener una obra, ¿no? Que es una cuestión muy difícil y que también evocaste cuando comparaste a Wagner con Brahms, ¿no? Tú que conociste a Xenakis, ¿qué opinas? ¿Estaba poseído? De sí mismo, sí. Era De a sí la mismo. vez hiperracionalista. Es que las heridas como esa, digo, no puedo mostrar como Xenakis. Una herida sí te deja un boquete energético que pasan muchas cosas por ahí, ¿no? Claro. Y Digo, yo creo que es importante haber hablado de ese aspecto, de haber tocado ese punto. Y lo hago porque en las conversaciones que tenía con Xenakis, él abordaba estos temas. No habría yo atrevido a hablar de ellos si no lo hubiésemos hablado él y yo en un plano de amigos, ¿no? Pero eso me permitió conocer mucho más cosas que de lejos no eran asimilables, ¿no? Es decir, el personaje fue siempre una persona muy interesante, un tipo muy inteligente, muy receptivo y además muy sencillo. Tenía la virtud de ser extremadamente sencillo. Por más complicado que fuera y por más elaborado que fuera mentalmente, se nota en el diálogo ese que teníamos, ¿no? Está así haciendo bromas todo el tiempo. Bueno, sabía que la grabación no era para difundirla en una entrevista pública, ni mucho menos. Ahora ya, ¿cuántos años de eso? 25 años o más, ¿no? 28 años casi de esa entrevista. Pues sí, se puede divulgar. Me parece un documento privado entre ambos, pero me parece un documento muy útil para aproximarnos a la persona que fue. Quizá pocos documentos lo reflejen así, porque normalmente están enfocados a difundir lo que él escribía, difundir lo que él decía, y no tanto a preguntarle en realidad qué es lo que en el fondo le llevaba a crear la música, ¿no? Creo que esa parte, digamos, la parte, para mí no hay obra, y esto digamos que es una premisa probablemente muy equivocada, pero yo la asumo también en mi propia obra. Para mí no hay obra que no refleje a la persona. Y eso, digamos, la obra de Xenakis la reflejaba veladamente, pero había mucho, y hay mucho de contenido personal que no está hablado. Había también una ética en Xenakis, es decir, el que pueda entender, que entienda. Es un poco lo que nos ocurre si vamos a una exposición de pintura. Vemos un cuadro, quedémonos a solas con el cuadro, pero si alguien le pone un título, o también a una obra de música y le pone un título, ya nos está influyendo antes de escucharlo, antes de verlo, ¿no? Es también lo mismo, quizá hasta en un poema, ponerle un título a un poema, ya nos quiere inducir a la idea, o al tema, o a la visión, o a la emoción que podría guardar, ¿no? En el caso de Xenakis, tenía esta ética de, bueno, por una parte, no revelar de lo que trataba su música, al menos a todos, pero por otra parte también resguardarse de ello. Él se sabía superior a muchos otros músicos por sus capacidades intelectuales y por sus diferencias con los músicos. O sea, era muy distinto como músico. Yo me preguntaba como músico, ¿y este hombre cómo escribe la música? Es decir, ¿escribe alguna vez notas así por su cuenta? No, no hacía nada de eso. Todo venía de dibujo o de ecuaciones, o sea, de operaciones matemáticas. Bueno, o sea, y para tocar así, para decir, quiero este sonido, ¿quería ese sonido? No. En la música concreta, sí quería tal tipo de sonidos, lo cual quiere decir que ya había una posibilidad de entenderlo mejor desde esa perspectiva.
pero si se oye esa música, pues está hecha de masas sonoras y de aglomeraciones, y en fin, de unas maneras casi de borrar el origen, ¿no? Uno no escucha el origen de esos sonidos, lo que escucha es la consecuencia, la revoltura, Ujú, en fin. ujú. Sí, pero la cuestión de la fuerza que hay en esa música que evocó Mauricio, sí, sí, porque las técnicas las podemos aprender, los procedimientos. Sin embargo, no por eso vamos a poder eh, producir algo que tenga esa, esa misma calidad poética, ¿no? Ya. Eh, a mí me parece que tal vez la razón por la cual no le gustaba hablar de, de cómo hacía la música podría tener que ver con una razón privada que tendría que ver con su herida, ¿no? Pero más allá de la herida, con el proceso de vivir con ella, ¿no? Y esas son las cosas que, aunque puedas decir que ideológicamente él tenía un proyecto y una idea y una visión de que todos somos de una cierta forma iguales, no, esta cuestión de la herida es una cuestión muy importante, muy, muy importante. Yo creo que no podemos evadirla si queremos responder a la cuestión de la fuerza. Pero a mí no me gusta la idea de que Xenakis, personalmente no me gusta la idea de que la música de Xenakis sea una música que expresa, por lo menos de una manera directa, ese trauma, ¿no? Ah. O que sea una expiación del trauma. Me parece que también justamente la técnica que él utiliza, la ciencia, la matemática, le sirve para no llegar ahí, ¿no? Bueno, cualquier persona que ha sufrido una guerra y una herida y una pérdida, no quiere hablar de ello. Es muy doloroso. Es extremadamente Sí, claro, doloroso. claro, Digo, claro. cualquiera que haya vivido esa guerra mundial o esa guerra civil sabe muy bien lo que es eso. No lo quieren contar a sus familiares, no lo quieren contar a nadie. Y si lo cuentan Claro, pues, pero de desgarrarse las vestiduras, pero no dejando ver que se están desgarrando esas vestiduras, ¿no? Hay algo que quiere intervenir Salvador, creo que tiene ahí levantada la mano, déjenme darle, porque lleva un buen rato. Salvador, querías... Sí, sí, Julio, un par de comentarios. gracias, Sí. Julio. Gracias a ti, Mauricio. Uno es respecto de algo que me llamó mucho la ¿Puedes atención. poner tu imagen, Salvador? Ah, sí, perdón, es que ya está. Hola. Sí, una pregunta es sobre algo que me pareció muy interesante que comentabas sobre la energía del dolor, la energía de la pérdida. Eh, y recuerdo algunas imágenes muy, muy dramáticas, por ejemplo, en Bosco, de instrumentos que torturan a los humanos. Una arpa que está atravesando a un ser humano con sus cuerdas. Una tortura pues, espantosa. Tiene varias imágenes así en las que la música no se ve como esta imagen de ángeles tocando y una gran armonía. Por lo menos no esa parte de la música, sino una parte mucho más dramática y mucho más oscura, mucho más ligada al dolor y a estas emociones y que finalmente me parecen otra forma de conocimiento de conocimiento de las posibilidades humanas, más allá de los conocimientos racionales que pueden tener todas las operaciones de las ciencias duras, ¿no? Sino un conocimiento un poco como lo decía al final del alma, ¿no? No sé, quisiera, es una parte de lo que quería comentar esto sobre la energía del dolor. Y el otro comentario es sobre lo que yo traté sobre los vectores sonoros, esta cuestión de, como tú dijiste, melodizar el espacio.
que también me parecía muy presente en estas propuestas, incluso creo que de tu propia música. Pero bueno, es un poco lo que quería comentar y darte las gracias por No, una profundidad tan, tan clara en estos asuntos de un personaje pues, tan complejo, tan completo y tan complejo, ¿no? enormemente rico como Sí, persona, porque es decir, a pesar de todos los velos que impone en sus comunicaciones y estas texturas científicas que pretende establecer en sus comunicaciones, a pesar de todo eso, su música puede, puede llevar a una percepción de algo más que sonidos y ritmos, ¿no? sí, es mucho más allá. Y Y, también un poquito, este otro aspecto me parecía muy interesante, el de migrante, el de ser una persona que está fuera de de donde nació, de donde creció los primeros años de su vida. Yo pienso que eso también fue una cuestión muy difícil de tratar, ¿no? Llegar a Francia en su condición y, y tener que sobrevivir en esos tiempos, debió haber sido una experiencia muy dura. No sé si eso, alguna vez hablaron de eso. ese es un aspecto que no ve, pero es cierto, y podría añadir que los compositores de la segunda mitad del siglo más, al menos para mí, que cambiaron más la idea de música, son dos inmigrantes, Xenakis y Ligeti, aunque sean antípodas. Sí, sí, son También migrantes. Ligeti tuvo que deslindarse de muchas cosas y encontrarse en un universo completamente diferente. Y bueno, Nancaro aquí también era en cierta forma un Y migrante. claro, es otro inmigrante, claro, ese sí, desde luego, ese sí. Y lo sigue siendo todavía un inmigrante en México. Pues sí. Ya. Quería yo preguntarle a Víctor Adán qué críticas haría a esto que yo acabo de exponer, porque quizás está a la antípoda mi presentación de la tuya, Vic. No, para nada. ¿Cómo que no, para nada? Digo, mi presentación ciertamente se centró en sus escritos, ¿no? En lo que él dice, y no en la música, según, como dije, según la oigo yo. Quizás yo lo único que, yo no conocía a Xenakis, lo único que me sorprendería para mí es esta idea de que lo central para él fue como de alguna manera, como una especie de catarsis, ¿no? La música, una forma de sacar ese trauma, ¿no? Hay mucho es el énfasis que tú haces, ¿no? Tiene ese trauma y pues él busca la manera pues de expresarlo, ¿no? A través de la música. Es una perspectiva que yo no había visto quizás a ese nivel como tú lo estás mostrando, ¿no? Lo estás señalando. Él habla mucho, pues, ciertamente de la influencia que tiene en él la naturaleza y el sonido de las chicharras, de la lluvia, desde luego las manifestaciones que vivió en la guerra. Y sí me parece que él busca de alguna manera reproducir estas experiencias que tiene, ¿no? Pero no lo había pensado tanto en el sentido de que él buscara expresar su propia experiencia de ese trauma, sino más bien como presentar, casi como crear un escenario donde el escucha pueda vivir lo que él vivió, no tanto comunicar lo que él siente o lo que él vive a través del trauma que tuvo. Pero sí, ciertamente no estoy en contra de eso. No creo que tu tesis es equivocada. Creo que, como él mismo dice, somos humanos y la intuición y las sensaciones, los sentimientos y el pensamiento racional, todo es parte de lo que somos y no podemos
descartar ninguno de esos elementos. Ya. Bueno, algo de lo que intenté hacer es que todo lo que dije, que es una interpretación muy personal, está respaldado por las cosas que él dijo en algún momento, del inicio al final. Es decir, no estoy inventándole nada, sino que estoy escarbando en aquello que dijo. Es más, no conocía esas frases hasta muy recientemente, hará incluso un día o dos que las mira, qué bien que dijo esto, porque no hace más que corroborar la hipótesis que planteaba yo, ¿no? O sea, digamos que yo fui, digamos, siendo bastante salvaje, digamos, como persona y como amigo, la manera en la que, y como alumno, si se quiere, con Xenakis el vínculo era eso. Bueno, quiero saber quién es usted, ¿no? Desde el principio, no me venga usted con cuentos, tantos pizarrones llenos de números, que yo no entiendo eso. Y junto a mí había muchísimos compañeros míos del conservatorio y de la propia clase de Marí, que al final me dijo, oye, qué bien hiciste con eso. Uno de ellos me dijo, hará 20 años en París, me dijo, con eso te lo ganaste de amigo para toda la vida. Porque lo citaste a algo de lo que no quería hablar, pero que tuvo que hablar de ello, ¿no? Y bueno, a pesar de todo eso, no quiso reconocer algo. Es decir, es curioso, es extraño, ¿no? Como él mismo decía lo que le convenía decir, ¿no? En ese sentido es cierto también. Era alguien que hablaba de lo que sí le parecía justo, pero también de aquello que le permitía encubrirse, ¿no? Y disfrazarse, porque había un disfraz también científico en el mundo de los artistas en Francia, ¿no? Esa es la otra parte que me sorprende de lo que tú planteas un poco. De todo esto bueno, la idea del disfraz, que todo esto de las matemáticas y la faramaya, como tú creo que lo escribiste, que hay mucho de disfraz ahí. Digo, no dudo que ciertamente dice lo que quieres oír y no dice lo que no quieres oír, pero ¿hasta qué punto todo eso es un disfraz o realmente hay un elemento legítimo en el sentido de que él realmente piensa de cierta manera diferente de los músicos por su experiencia que tuvo pues como ingeniero de entrenamiento y también como arquitecto con Le Corbusier? Sí, más o menos esa es la pregunta, ¿no? La pregunta está, bueno, pensemos entonces en Xenakis como una persona hecha de múltiples velos. Esta imagen de que dije que podría ser un autorretrato del dibujo de Laupic, esa imagen me parece que es muy explicativa. Son muchos los velos. Hay un velo científico, hay un velo filosófico, hay un velo del emigrado, hay un velo del griego, hay un velo del hombre culto, hay un hombre del filósofo, hay un velo de todo lo que quieran. Pero detrás de todos esos velos, también hay otro que es quién es él. Digo, es una de las personas más difíciles de acceso, pero digamos, a fin de cuentas, yo me llevaba de piquete ombligo con él. ¿Por qué? Pues porque no le admitía todas estas formas tan distantes, ¿no? ¿Qué distante ni qué demonios? ¿Para qué quieres la distancia con alguien que es tu amigo? ¿No? Y eso, digamos, lo entendió él desde el principio y así fue la relación entre él y yo. O sea, sabía muy bien que yo era el tipo que iba a estar fastidiando siempre haciéndole preguntas incómodas. Pero al mismo tiempo sabía que eran preguntas legítimas. Nunca me dijo esa pregunta es ilegítima, ¿no? Pero ¿quién es? Sí es el músico que sabía de matemáticas, sí es el tipo que hacía teoría, sí es el arquitecto, sí es tantas cosas, claro, pero con las que él se podía manejar socialmente eran, pues muchas de ellas las que lo distanciaban, en el fondo, de los mejores oyentes, ¿no? Eso fue una enorme máscara, una enorme coraza, que lo hizo distinguirse y distanciarse. Y también, ¿cómo sería?
dislocarse, ¿no? No era así. O sea, Xenakis, personaje de las conferencias, es uno, pero el personaje normal, así, con días por la calle, era un tío muy, muy directo, muy... era otra persona, ¿no? Y yo prefiero a esa persona que es a la que escucho o no escucho. Si no escucho a esa persona, le apago la música, claro. No me interesa. Sí, es la persona que está resaltando. Sí, sí, en Metástasis está el perfecto retrato también. Uno es el tipo muy creativo, muy perceptivo, y otro es el tío que dice, aquí yo voy a hacer, esta es mi coraza. ¿Sirve de algo esa coraza en Metástasis? De nada. De nada. Quisiera yo encontrarme a alguien que defienda esa coraza al interior de Metástasis como yo la he defendido. Es decir, esta habría sido un argumento muy bueno para combatir a los dodecafónicos excesivos, que eran sus colegas. Y no la usó. Siempre me preguntaría, ¿para qué dejó eso? ¿Por qué no hizo algo mejor al centro? Incluso después. No, ya estaba hecha, ahí quedó. ¿Y nunca recibiste una explicación más allá de esa como evasión que te dio de la serie en Metástasis? No, cuando le fui a reclamar 25 años después, fui a su estudio, oye, maldito, pero ¿por qué dijiste esto? Pues perdóname. Perdóname. ¿Qué sentido tiene eso, no? Es decir, aún a esas alturas no fue capaz de decir sí, no quise darle más vuelo a los dodecafonistas, ¿no? Porque al mismo tiempo escribe La crisis de la música serial. En el texto de La crisis de la música serial no dice yo tengo una opción, una opción que puede abrir camino. Se quedó callado, dijo, como les dé ideas, pudo haberles dado eso como veneno, ¿no? Sí, tampoco los quería mucho, ¿no? Habría sido un buen veneno, ¿no? Para acabar con la música serial, darles más armas para que fueran más aburridos, ¿no? Sí. Digo, mucho también tiene que ver con el momento en el que pasan las cosas, ¿no? Digo, obviamente uno cambia con el tiempo y es muy posible que en algún momento haya pensado, sentido cierto algo al respecto de la música serial y después cambió. Digo, no sé exactamente cómo están los tiempos, pero... En la entrevista dice que, en la segunda parte de la entrevista dice, sí, fui a estudiar con Messiaen porque me interesaba saber de Schoenberg. ahí lo dice, ¿no? Bueno. Un abrazo a todos. Grandes abrazos a todos ustedes, ¿eh?